buenas tardes, buenas noches o buenos días, dependiendo del momento y la hora en que usted está viendo este tutorial. Soy Ismael y vamos a continuar con los tutoriales. Sigamos aprendiendo inglés, lentamente, pero vamos aprendiendo. Bien, en esta oportunidad vamos a hablar del have got y del has got. El have got y el has got lo usamos para hablar de posesión o de pertenencia. Aquí damos un pequeño resumen de lo que es. Aquí dice, se usa para hablar de posesión, o sea, el have got y has got se usa para hablar de posesión, de pertenencia. Por ejemplo, tengo un libro. Cuando digo tengo un libro, estoy hablando de posesión, de pertenencia, de que yo poseo un libro. ¿Se entiende? Entonces, have got se usa para hablar de posesión, de que algo yo poseo. Bien, este verbo, el have y el has, son dos. Tenemos el have y el has. Vamos a ver primero el have. El have es utilizado con ciertos pronombres, solamente con el pronombre I, you, we y they. Con estos 4 pronombres siempre voy a usar el have. Y el has voy a usar con 3 pronombres personales que son he, she, it. Con estos 3 pronombres siempre voy a usar el has. Ahora, hay algo importante que deben tener en cuenta. El have y el has voy a usar en la forma afirmativa de la oración, en la forma negativa de la oración, como así también la forma interrogativa. Es decir, que voy a usar siempre have y has, siempre lo voy a usar, porque lo uso en las 3 formas de oraciones: cuando yo afirmo, cuando niego y cuando pregunto. Bien, continuamos. Usamos el have y el has, que son 2 verbos auxiliares que están aquí. Usamos el have y el has como verbos auxiliares en la oración. Y el got, que aquí yo no lo leí porque va después aquí, después de la oración. Y el got lo usamos como verbo principal, es decir, got usa el lugar gramatical del verbo principal en la oración. A ver si lo explicamos en nuestras palabras. El got lo vamos a considerar como verbo principal y siempre va a ocupar el lugar de un verbo principal dentro de la oración. Ese es el got. Y el have lo vamos a usar como verbo auxiliar. Obviamente estamos hablando en el presente simple. Sigamos un poquito y vamos a ver más ejemplos con respecto a las 3 formas de oración. Veamos la afirmativa, así entendemos mejor esto. El ejemplo es: My sister has got an old car. Aquí vemos has. ¿Por qué has y no have? Porque estoy usando la tercera persona del singular, que es my sister. My sister es ella. Ella es she. Y she va con has. ¿Se acuerdan que con he, con she y con it usamos has? Bueno, razón por la cual aquí usamos has. Entonces, my sister has got an old car. Deben tener en cuenta que en la forma afirmativa has got van juntos, no van separados. Ahora, en la forma negativa, en negative form, vemos el ejemplo: my sister has not got an old car. Vemos que el has y el got están siendo separados por el adverbio de negación. Es decir, que aquí el has got ya es separado por el not. O sea, el adverbio de negación que se inserta para que la oración fuere negativa. ¿Y cómo se diferencia con la afirmativa? Únicamente por el adverbio. Este adverbio de negación es lo que hace la diferencia del afirmativo al negativo. Vemos qué sucede con la interrogativa. Veamos el ejemplo. Aquí observamos que empezamos con el has. En el afirmativo y negativo empezamos con el sujeto. En la interrogativa empezamos con has, luego va el sujeto y, por cierto, ahí va el got, la ubicación de un verbo principal. Has my sister got an old car? Y se separa esto. El got no va por aquí, simplemente he puesto esta flechita para ver que son separados entre uno y otro. Entonces, el has got se separa por el sujeto de la oración. En la forma interrogativa, recuérdenlo, en la forma interrogativa el has got es separado por el sujeto. En la forma negativa el has got o have got es separado por el not. Y en la forma afirmativa van juntos. No es muy complicado. Eso deben tenerlo en cuenta.
Ahora, ¿cómo responder las preguntas? En otros tutoriales había explicado que todas las oraciones que empiezan con verbo auxiliar se responde con sí o con no. Y las preguntas que empiezan con pronombres demostrativos, preguntas interrogativas, como ser what, where, why, how much, how many, se responden con oraciones afirmativas. Veamos el ejemplo. Esta oración empieza con verbo auxiliar y se va a responder con yes o con no. Veamos la respuesta. Has my sister got an old car? Yes, she has. O sea, voy a responder con yes cuando la pregunta empieza con verbo auxiliar. Yes, she has. ¿Por qué she? Porque habla de ella, de mi hermana. ¿Estamos? Ahora veamos otro ejemplo. What has he got in his pocket? Veamos que aquí no empieza con has, está empezando con what. Es un pronombre interrogativo. What has he got in his pocket? ¿Qué tiene él en su bolsillo? La respuesta sería he has got a coin. Aquí se borra un poquito, pero yo puedo decirlo. He has got a coin. Él tiene una moneda. He has got a pencil. Él tiene un lápiz. He has got a rubber. Él tiene un borrador. En fin, lo que fuere puede llegar a tener dentro de su bolsillo. Pero decimos he has got y el objeto que posee en su bolsillo. En este caso, por la que la pregunta dice ¿qué tiene en su bolsillo? Él tiene moneda, tiene dinero, en fin, lo que fuere. ¿Estamos? Reitero, cuando empiezo con auxiliar voy a responder con sí o con no. Cuando empiezo con pronombre interrogativo, la oración es siempre una oración, cuando empiezo con pronombre interrogativo la pregunta, la respuesta es siempre una oración afirmativa. Bien, eso es todo, no es muy complicado, espero que esto les sirva. Cualquier duda me consultan, mandan un mensajito, escriben en el comentario y lo vamos a responder. Gracias, hasta pronto.